construyendo ideas con sentido. El grupo SIP cambia tu mundo. Buenas tardes. Buenas tardes, don José, un gusto nuevamente acompañarle, con la expectativa también de hoy a las 8 de la noche, pero el tema de hoy yo creo que es un tema que nos va a permitir a muchos padres, madres de familia que estamos en esta etapa y que prácticamente la próxima semana ya comienzan las lecciones, pues comenzar a identificar cuáles son los mismos errores que muchas veces cometemos. Y quizás podemos iniciar esta conversación tal vez con una pregunta para la gente que nos está viendo en este momento, que tal vez está sufriendo, ¿verdad? Pensando, uy, ¿ahora qué voy a hacer? Nuevamente comenzamos en lo mismo. Bueno, ¿por qué tanto sufrimiento a la hora de iniciar el proceso lectivo, un año lectivo? ¿Por qué se da tanto sufrimiento? Es más, ¿por qué tanta gente, tantos papás, tantas mamás que nos están viendo en este momento, que en este momento ya comienza a experimentar situaciones como colitis, gastritis, migrañas, ¿verdad? Trastorno del sueño, de la alimentación, bueno, un montón de situaciones que se comienzan a dar? Se provoca también un gran distanciamiento, tanto físico como emocional, en los papás, en los hijos, hijas, tanta tensión que hay por medio, y perdemos de vista que tal vez el proceso educativo no debería ser un sufrimiento, debería más bien ser una fuente de gratificación, de crecimiento personal, familiar, y eso precisamente es lo que queremos conversar hoy. Pero de plano tal vez para que la gente también vaya a traer algo donde apuntar, donde ir apuntando notas, los consejos de exactamente, hoy. Porque hoy vamos a hablar de esos errores. Quisiéramos decir que cuando comienza algo nuevo en la vida, siempre va a generar en la dinámica de la familia cierta crisis. Entonces, alguna mamá que nos está viendo tal vez diga, ay, ahora sí comienza lo mismo de siempre. Las carreras de todos los días, ¿verdad? Comienzan a pensar en qué voy a hacer de merienda, comienzan a pensar en los uniformes que tengo que lavar, que tengo que aplanchar, que incluso tengo 3 hijas y siempre cuando están estudiando se pelean porque una se mete en el baño y que no sale y que la otra le comienza a gritar y comienza a darse, ¿verdad?, esa tensión en la familia. Incluso hasta se agarran todo el mundo, ¿verdad? Porque aquella muchacha también se quiere aplanchar el cabello, ¿verdad? Y la otra dicen, pero yo necesito la plancha, y comienzan ese como un montón de situaciones que se dan al día en estos inicio de proceso lectivo. Entonces, claro. Por eso que queremos compartir acá en el grupo SIP 6 de los principales errores que cometemos los papás, las mamás, en esos inicios de clases, ¿ok? Número uno. Arrancamos con el número 1. Bueno, démosle un concepto adecuado de lo que es el estudio. Muchas frases, no sé si usted ha escuchado, José, esa frase tan popular que dice, papito, mamita, estudie para que usted sea alguien en la vida. Yo lo he escuchado muchas veces, cuando vamos a conferencias escuchamos esa frase y escuchamos muchos adolescentes que nos dicen, mire, es que mi papá me dice que estudie para que yo sea alguien en la vida. Le queremos decir, señora, que usted tiene que revisar ese concepto de educación, porque la persona no es por digamos, el grado académico que posea, ¿no?, sino por el valor que ella tiene como persona. Decía la vez pasada conversando con un joven que me decía, mire, mi papá me dijo, vea Hugo, yo tengo que estudiar para ser abogado, porque él es abogado, mi abuelo era abogado, los hermanos de mi papá eran abogados, y mi papá me dijo a mí, oiga, don José, vea qué triste, porque papá le dijo, sí, papito, claro, usted tiene que estudiar abogado, y es más, lo único que le voy a financiar a usted los estudios es para que usted estudie leyes, para que usted sea un abogado. Y el muchacho comenzó a estudiar, dice que cuando terminó se graduó, llegó donde papá, le dijo, papá, aquí está, me gradué, ya soy abogado, pero a partir de hoy, ya le cumplí a usted, yo voy a hacer lo que a mí me hace feliz y lo que a mí me gratifica en la vida. Y él dice que es panadero. Ve qué interesante, el papá decía, usted va a ser alguien porque usted va a tener un título académico. Y el título académico no te da oportunidades para que usted pueda alcanzar cosas en la vida, pero no te da el valor como persona. Entonces, número 1, revisemos ese concepto de lo que es educación. Número 2, podríamos definir que muchos papás, muchas madres de familia hacen comparaciones. Comparaciones entre papás entre hijos, perdón. Entre los hijos. Y qué odioso es el tema de la comparación. Porque usted no es más como su hijo mayor, como su hermano mayor o como su hermano menor. Él sí estudia, él sí se pone las pilas. Vea las notas que nos trae, ¿verdad? Porque hasta esas comparaciones se dan. Y qué odioso el tema.
porque lamentablemente todos tenemos capacidades diferentes, ¿verdad? Aunque sea su mismo hijo, usted lo crió igual, pareciera, ¿no? Todos tenemos capacidades diferentes, tal vez han encontrado un método de estudio totalmente diferente, y yo creo que hasta esas cosas tenemos que ir a evaluarlas. El hecho de que uno se saque un 90, el otro se saque un 70, no significa de que usted tiene que comenzar a evaluarlo de la misma manera. Claro. Las expectativas, número 3, las expectativas que tenemos como padres y como madres de familia deben ser acordes a las capacidades también de nuestros hijos, como Hugo. Bueno, muchas veces tenemos expectativas muy altas. Me decía una señora una vez, mire Hugo, yo voy a las reuniones de la escuela de mi hija y yo lo que anhelo es que a mí me digan, vea señora, su hija está súper bien, su hija cuadro de honor, o sea, un promedio excelente, tiene una nota de 100 corrido. Expectativas, ¿verdad? Muy altas. Muy altas. ¿Qué pasaría si esa señora en una reunión llega y le dice, ay señora, su hija, ¿vieras qué mal le está yendo? Quizás las expectativas que aquella señora tenga de su hija no sean claras. Tenemos que comenzar a revisar esas expectativas. Otro punto muy importante, número 4, que queremos compartir con la gente que nos está viendo en este momento también, tiene que ver con que muchos padres y madres de familia también le sacan en cara en algún momento a sus hijos la inversión o el tiempo que están haciendo en ese proceso. Imagínese usted qué triste, don José, estar escuchando al papá o a la mamá diciéndole, vea papito, sea agradecido, mamita, sea agradecida, vea que su papá y yo nos esforzamos mucho para darle todo. Mire, hasta en una escuela, un colegio privado lo estamos a usted matriculando para que usted... Y eso es un error. Porque uno no tiene que Porque salir a uno se lo decían normalmente y comúnmente, sí, y claro. se lo dicen casi a la mayoría de los estudiantes, ¿no? Por supuesto. El error está en que, ¿sabe? Usted puede hacer reflexión con su hijo, usted puede enseñarle a su hijo al valor de las cosas, pero usted no tiene que sacarle en cara, ni nadie tenemos que sacarle en cara a nadie de lo que le estamos dando, estamos haciéndolo con amor, ¿ah? Y esa es parte de la satisfacción de los papás. Pero cuando comenzamos a sacar en cara, cuando comenzamos a decirle, mire, usted es un mal agradecido, mire este otro, mire, he escuchado la frase, y con mucho respeto a la gente que está estudiando de noche, ¿verdad? Los que se están preparando de noche. Incluso gente que le dice, mire papito, si usted sigue así, lo voy a sacar y ahora va a ir a parar a estudiar de noche, a sacar el bachillerato hasta por madurez, lo que sea, ¿no? Y hasta suena como extraño, pero suena feo de que los papás constantemente le estén sacando en cara a los hijos esa situación. Número 5. Regáleme nada más, Hugo, y recordarles a nuestros amigos televidentes que nos pueden llamar para hacer sus consultas al 905-220-0067. Aquí le dejamos el número de teléfono por si quiere hacerle alguna consulta a don Hugo Olivas el día de hoy. El quinto de los errores en entrar a clases. Uno de los errores más frecuentes, y yo creo que es la que la gente más comete, es hablar mal del inicio del ciclo lectivo. Qué feo es iniciar ya con cargando ese ya poco entusiasmo porque la mamá le está diciendo nuevamente las mismas carreras, nuevamente las mismas cosas, nuevamente los mismos sufrimientos, nuevamente andar detrás suyo porque usted no cumple. Cuando usted comienza a hablarle mal a sus hijos o a ponerles de que el estudio es malo, es una carga, es un estrés, por supuesto que la gente va a vivir tal y como lo interpreta, ¿no? Claro. Y otro de los errores, el último error que la gente más comete, tiene que ser, y esto es específicamente para los papás, para las mamás que nos están viendo en este momento. Cuando usted toma las responsabilidades de su hijo, de su hija, como propias, nos estamos metiendo en un gran problema. Es la típica mamá que va a pelearse con la docente, ¿verdad? Con la maestra, cuando los chicos están pequeños, porque ella se esforzó enormemente, ¿verdad?, en un trabajo y le dieron una mal calificación. Estaba yo sentado en una recepción de una institución que me iba a reunir con una docente, íbamos a planificar una conferencia para padres, y estaba yo ahí sentado cuando veo una chica que está muy ansiosa con el teléfono y llama a la mamá y le dice, mami, necesito que venga ya, porque si usted la agarra tarde, voy a perder el año por culpa suya. Entonces yo me puse a pensar, carajo, ahora seguro la mamá la que estudia, la que hace los exámenes, no sé qué. Bueno, entonces llegó la mamá, igual ansiosa, con esa cara de mamá preocupada, ¿verdad? Y yo comienzo a observarlas y la mamá comienza a decirle, pero ¿cómo? Ya le dieron la nota, y comienza a llorar la chica. Llega la docente en una salita de reunión que tenía ahí a la par donde estaba yo esperando, y comienzan a hablar y comienza a decirle, pero ¿cómo? Si mi hija es una persona estudiante, responsable, sí, pero dio el examen, ya se vio la nota de la calificación.
sí, ya me di cuenta que lo perdió. Bueno, comienzan a hablar y comienza a decirle la señora, la docente, mire, si por lo menos su hija hubiera presentado ese trabajo que le piden aquí, que vea, el docente dice que no se lo presentó. Pero ¿cómo? Le dice la mamá, si hasta yo misma le ayudé a hacer el trabajo. Bueno, cuando los papás comenzamos a tomar ese rol, cuando las mamás comenzamos a tomar ese rol de que nosotros somos los que cumplimos con las responsabilidades de los hijos, que somos los llamados a estar cumpliendo, mire, para que no haya malentendidos, don José, es importante que la gente acompañe a sus hijos en este proceso, que estén ahí, que les ayuden, porque al final muchos de los papás, de las mamás se dan cuenta que sus hijos perdieron el año lectivo al final, cuando tienen que presentar, cuando tienen que hacer trabajos extra clase, etc. ¿Por qué no acompañarlos durante todo el desarrollo del año lectivo? Yo creo que esa es una gran reflexión. Alguien por ahí dijo en algún momento que lo que se aprende haciéndolo. Y yo creo que con estos errores, que es importante que los reflexionemos, esos errores que cometemos los papás, para que al final del curso lectivo haya gratificación personal, haya satisfacción, y no que en todo este proceso estemos estresados, que el ambiente de la familia se torne tenso, que las relaciones interpersonales en la familia se deterioren, no llegar hasta ahí. Yo creo que es bueno como un tema preventivo que queremos presentar en esta hora para que muchos y muchas padres o madres de familia que nos están viendo puedan aplicarlo y disfrutar con sus hijos de todo este proceso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los padres están tan negativos? ¿Qué es? ¿Mucha responsabilidad? ¿O de qué es lo que se trata? Yo creo que el día a día, don José, también el día a día de los padres, en medio de tanta responsabilidad, yo le decía hasta anteriormente, arrancamos la conversación diciendo, mire, el panorama de una mamá, que por lo general está mucho en la casa, en la que por lo general tiene el rol más, se le ha asignado más ese rol. Está en la casa, tiene que pensar que levantarse más temprano porque si no la microbús puede dejar a los chicos o el papá que lo va a dejar o la mamá tiene que correr. Entonces hay mucha tensión sumada a esa al día a día de nosotros en nuestras labores, en nuestro trabajo, las responsabilidades en la casa, y eso hace de que de cierta manera la gente esté muy tensa ante toda esta situación, ¿no? Yo creo que al final uno debería reflexionar, decir, voy a sacar tiempo, voy a ser un papá que me involucre en este proceso de educación y no solamente estar ahí ausente, sino que estar ahí presente, acompañarlo, también disfrutar. Yo creo que al final uno lo va disfrutando, estar con los hijos, uno tiene que volver a retomar ciertas cosas que de pronto hace mucho tiempo no veía, y es como un reto personal, un reto familiar, y debíamos meditar un poco en eso para hacerlo menos tenso, ¿no? Perfecto. Tenemos la primera de las llamadas telefónicas. Don Carlos de Desamparados. Adelante, don Carlos. Buenas. Buenas. En el sexto punto, es cierto que tiene mucha razón el compañero, pero hay que ver que los maestros se van a esas reuniones que ellos tienen, y cuando llegan, después de 3, 4 días de no cumplir con las materias, llegan y le ponen el trabajo a los alumnos. Hay alumnos que jamás, que ni siquiera tienen el libro porque a veces no lo piden, que es una guía. Y entonces el alumno se queda viendo eso y dice, ¿por dónde arranco? Entonces el padre tiene que meter manos en el asunto. Por eso es que muchos de los papás, incluyéndome, es que se le ayuda al alumno. Ese es mi comentario. Claro, porque la ayuda no hay que satanizarla tampoco, Sí, la sí. ayuda y el involucramiento del padre en el proceso. Claro, y eso fue lo que dijimos, hay que ayudar, no hacer. Si una cosa es que yo le ayude a mi hijo a hacer sus trabajos, otra cosa es hacerle yo mis trabajos, o los trabajos, sus responsabilidades a ellos. Yo entiendo, además, yo creo que también muchas veces tenemos que ser honestos, o sea, en estas conversaciones, uno que tiene que ser muy honesto y decir, a ver, ¿por qué es que a veces estamos en esas etapas de estrés intensas en la familia? ¿No será que al final los chicos se acostumbran mucho, y muchas personas se acostumbran mucho a dejar las cosas al final? Al último momento. Al último momento. Estoy hablándole de aquel estudiante universitario que nomás la primera lección, el docente le dice, tome, aquí está, esa es la guía, aquí está, eso es lo que espero de usted y eso es lo que demando de usted. En la 8ª semana usted va a tener que hacer una exposición y tiene que estar corriendo en la 7ª.
siempre tratamos o dejamos las cosas para el final. Yo creo que si nos sentamos como familia, si planificamos, hacemos de todo este proceso algo agradable. Perfecto, muchísimas gracias, Hugo, y como siempre un placer que nos acompañe el grupo SIP aquí.